生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Hombre de Acero capítulo 116 al 120. Cuando una figura enorme emergió del agujero de gusano azul, todos los ojos presentes se llenaron de una intensidad grave. Este es Thanos. Sin duda, posee la majestuosidad de un señor cósmico. Nick Fury, que nunca había visto realmente el rostro de Thanos, no pudo evitar sentirse conmocionado por su aura y habló en un tono grave. Director, debe protegerse a toda costa. De pie, el Capitán América, con su escudo en la mano, también miró gravemente a Thanos mientras le recordaba Nick Fury. Incluso como líder de los agentes de élite de la Tierra, frente al verdadero tirano cósmico Thanos, naturalmente estaba superado. No te preocupes, Cap, conozco mis propias capacidades, respondió Nick Fury con calma. Creo que están demasiado nerviosos. A este tipo de piel morada, déjenlo en paz. Con eso bastará. Sin embargo, en comparación con los demás que parecían tensos, solo Thor, empuñando su hacha, mantuvo una actitud relajada de principio a fin. Esta era una gran confianza en su propia fuerza. Incluso frente al tirano cósmico Thanos, Thor no sentía miedo. ¿Eres tú quien planea resistir inútilmente? Thanos salió lentamente del agujero de gusano azul. Su mirada, llena de majestuosidad y opresión, recorrió la docena de figuras frente a él. Luego, mirándolas con desdén, dijo lentamente: si es así, vengan todos juntos a por mí. HMPH, monstruo morado, no seas tan arrogante. No necesito la ayuda de nadie. Puedo derrotarte yo mismo fácilmente. Ante la mirada desdeñosa de Thanos, Thor dio un paso adelante enojado entre la multitud, listo para desafiar a Thanos a un duelo. El guardián de las piedras, ¿es este tu refugio? Un perro callejero de Asgard, perdido y vagando por el exterior. Thanos, al observar a Thor con el hacha, identificó su ascendencia asgardiana con solo una mirada. Sin embargo, mantuvo la calma, con un tono provocador. HMPH, batata morada, me has enojado por completo. Usaré mi hacha para cortarte esa sucia boca y luego metértela por el culo. Thor, tras pasar un tiempo en la Tierra, naturalmente adoptó algunas expresiones peculiares mientras navegaba por internet. Tras hablar, no esperó a los demás y atacó a Thanos con su hacha. Por tu vida, Thanos. Mientras corría, innumerables relámpagos furiosos aparecieron alrededor de Thor. Su cuerpo saltó repentinamente decenas de metros en el aire, y su aterrador impulso cambió el color del cielo. Una densa nube envolvió instantáneamente todo el cielo. El trueno salvaje iluminó el mundo, desgarrando la oscuridad y el vacío con su fuerza. Grieta. Con el sonido de un trueno explotando, Thor blandió su hacha directamente a la cabeza de Thanos. HMPH, momento perfecto. Thanos, aunque su tono estaba lleno de desdén, podía sentir la fuerza de Thor y la amenaza que representaba el arma cósmica en su mano. Si hubiera sido antes de adquirir el guantelete del infinito y las 3 piedras del infinito, quizás no habría podido derrotar fácilmente a Thor. Pero ahora, mientras tuviera cuidado con el arma en la mano de Thor que podría dañarlo, podría permanecer invencible. Auge. En el momento en que el hacha de Thor estaba a punto de golpear la cabeza de Thanos, Thanos levantó su mano izquierda y la gema espacial azul en su guantelete brilló con una luz deslumbrante. Grieta. En el momento siguiente, Thor, que estaba a punto de golpear la cabeza de Thanos, sintió como si su hacha hubiera golpeado una barrera increíblemente dura. La inmensa fuerza provocó que el propio espacio se fracturara visiblemente en un instante. Con grietas que parecían telarañas extendiéndose por todas partes, la barrera espacial improvisada construida en el último momento se hizo añicos ruidosamente. Simultáneamente, bloqueó con éxito el golpe del hacha de Thor. Olvidé decirte que hace poco conocí a otro como tú, un perro perdido que escapó de Asgard.
Decía ser hijo de Odín, el dios de la travesura, pero por desgracia Thanos, después de haber bloqueado con éxito el golpe de Thor, habló con calma, con el rostro libre de cualquier signo de emoción, y continuó rápidamente. ¿Hablas de Loki? ¿Dónde está ahora? ¿Qué le has hecho? Al escuchar las palabras de Thanos, Thor, cuya expresión originalmente estaba llena de rabia, cambió instantáneamente, preguntándole a Thanos con gran tensión. Para Thor, ahora solo quedaban Loki y su madre. Yo le hice esto, mientras Thanos hablaba lentamente, atrayendo toda la atención de Thor, la gema del poder en su guantelete de repente emitió un deslumbrante brillo púrpura. En un instante, un rayo púrpura brillante surgió del guante de Thanos. Al momento siguiente, golpeó a Thor, cuya atención estaba distraída, con un impacto estruendoso. La salvaje energía púrpura incluso atravesó el vacío, enviando a Thor a volar con el sonido del espacio rompiéndose. No se detuvo hasta atravesar la atmósfera de la Tierra. Además, la energía desenfrenada continuó extendiéndose e invadiendo el cuerpo de Thor sin disiparse por completo. Thor, ese tonto, es demasiado imprudente. Los acontecimientos ocurrieron en un instante. Incluso si otros hubieran querido ayudar, ya habría sido demasiado tarde. Ahora, es inútil decir más. De ahora en adelante, depende de nosotros. Debemos unirnos y luchar juntos contra Thanos. El Capitán América, agarrando su escudo, tomó la delantera y cargó directamente contra Thanos. HMPH, debería haber sido así desde el principio. Ahora, puedo cuidar de todos juntos. Thanos, mirando al grupo que se acercaba, no solo no mostró miedo en sus ojos sino que estaba lleno de deseos de luchar. Silbido. Mientras corría hacia Thanos, el Capitán América arrojó su escudo con todas sus fuerzas. Sin embargo, frente al escudo que se acercaba rápidamente, Thanos simplemente levantó su mano derecha y lanzó un puñetazo. Sonido metálico. Con un sonido nítido, el escudo salió volando hacia atrás, incluso más rápido que antes. Maldita sea, es demasiado fuerte. Está más allá de la atracción magnética. El sistema de recuperación de escudo especialmente modificado falló por completo en ese momento. Déjame manejar esto. Con un fuerte grito, una figura negra saltó de repente, posicionándose frente al Capitán América. Sonido metálico. Al levantar las manos, logró atrapar el escudo, que contenía una tremenda fuerza de impacto, aunque no sin dificultad, como era evidente por las claras marcas de haber sido empujado hacia el suelo. Gracias. Después de recibir el escudo y expresar su gratitud, el Capitán América cargó contra Thanos una vez más. Sin embargo, este breve retraso permitió que alguien se enfrentara a Thanos en combate. Un hombre corpulento, que irradiaba un brillo metálico plateado, no dudó en asestarle un puñetazo a Thanos en la cara. El inmenso poder era abrumador. Sin embargo, los ojos de Thanos estaban llenos de desdén. Sin dudarlo volvió a levantar el puño derecho para enfrentar el ataque de frente. Estallido. El choque de tremendas fuerzas decidió al vencedor en un instante. El hombre con cuerpo de metal salió volando, rompiendo una roca a cientos de metros de distancia y convirtiéndola en polvo antes de detenerse finalmente. Van, van, van. Nick Fury se escondió detrás de una gran roca, sosteniendo una pistola plateada, y disparó varias veces a Thanos. Rayos de energía se dispararon hacia Thanos y golpearon su rostro antes de que pudiera reaccionar. Sin embargo, estas explosiones de energía, además de enfurecer a Thanos, no hicieron nada para dañar su duro exterior. Enfadado, Thanos levantó su mano izquierda, apuntando a Nick Fury mientras una luz púrpura florecía. Al ver el peligro, Nick Fury no dudó en alejarse ágilmente. Auge. El rayo púrpura golpeó instantáneamente la roca donde había estado, explotando violentamente. Los escombros casi enterraron por completo el cuerpo de Nick Fury. Pero antes de que Thanos pudiera acabar con él, otra figura volvió a atacarlo. El Capitán América colocó su escudo al frente, listo para estrellarse contra Thanos con el impulso de su carrera.
Sin embargo, incluso en una situación tan apresurada, Thanos logró reaccionar. Apretando el puño, golpeó con fuerza el escudo del Capitán América. Sonido metálico. Las propiedades de absorción de energía cinética del escudo fueron llevadas al límite. Sin embargo, la tremenda fuerza, mucho más allá de lo que podía soportar, envió al Capitán América volando hacia atrás, incapaz siquiera de sostener su escudo. Carlos, desde lejos, la voz de Magneto resonó mientras gritaba. Simultáneamente, el escudo que se le escapó en el aire fue agarrado por una fuerza formidable y redirigido hacia Thanos. Su filo se dirigió directamente al cuello de Thanos en un corte mortal. Thanos, al notar el escudo que volaba hacia él, estuvo a punto de desviarlo con su poder. Pero de repente, la escena ante sus ojos se transformó dramáticamente. Es este, Titán, como lo fue una vez. Rodeado del entorno familiar, una mezcla de confusión y reminiscencia brilló en la mirada de Thanos. Sin embargo, al momento siguiente, volvió a la realidad. Fuera de la ilusión, el guante de su mano izquierda brilló con una luz amarilla, haciendo que el fantasma circundante desapareciera instantáneamente. SSSS. La piedra de la mente. A lo lejos, el profesor Décimo, con los dedos apretados contra las sienes, sintió como si le hubieran machacado la mente, perdiendo al instante el control sobre Thanos. El sudor le cubrió la frente. En su universo, su victoria sobre Thanos se atribuyó significativamente a la ausencia de la gema de la mente. Eric, el poder de la gema de la mente es abrumador. Puede que no pueda ayudarte más. Al profesor Décimo le tomó un tiempo sentirse un poco mejor, pero le habló en tono de disculpa a Magneto que estaba a su lado. No te preocupes, déjanos esto a nosotros. Magneto, por favor. Después de garantizar la seguridad del profesor Décimo, Magneto llamó al anciano que estaba no muy lejos. Al comprenderlo, la anciana sintió y agitó el brazo, creando un anillo de luz junto al profesor Décimo, transportándolo de regreso a la Tierra. Al ver a su querido amigo herido y abandonando el campo de batalla, la ira de Magneto aumentó. Con la rabia alimentándolo, desató todo el potencial de su poder mutante de nivel alfa. Desafiando la gravedad, flotó suavemente en el aire y abrió los brazos como si abrazara la Tierra misma. Auge. La superficie del planeta comenzó a temblar, como si una criatura gigantesca estuviera a punto de emerger de debajo de la Tierra. Todos, retrocedan. Cuando los temblores se intensificaron, Magneto ordenó a todos que se retiraran. En el momento siguiente, detrás de Magneto, el suelo se levantó en un instante. En ese momento, con Magneto desatando todo su poder, logró levantar la superficie del planeta. Sin dudarlo, manipuló la enorme losa de tierra y la lanzó directamente a Thanos. HMPH. Mientras observaba la opresiva roca que se precipitaba hacia él, la expresión de Thanos permaneció inalterada. Simplemente levantó su mano izquierda, la piedra de poder en el guante irradiaba una deslumbrante luz púrpura. Al instante, antes incluso de tocar a Thanos, la roca comenzó a crepitar con chispas moradas. La roca comenzó a desintegrarse en medio de la luz brillante. En cuestión de instantes, una roca de miles de metros de diámetro se desintegró bajo el inmenso poder de la piedra de poder, convirtiéndose en innumerables rocas más pequeñas. Como una lluvia de meteoritos, se estrellaban continuamente contra el suelo. Con un golpe casual, Thanos desvió varias rocas que apuntaban hacia él y miró a Magneto en el aire, levantando su mano izquierda nuevamente. Las energías púrpuras y azules parpadearon, y en un satélite a cientos de miles de kilómetros de distancia, estalló un violento rayo púrpura, que se extendió por toda la superficie. Auge. El satélite explotó, convirtiéndose en numerosos asteroides que, desafiando el espacio, aparecieron instantáneamente en el cielo de este planeta. Como una lluvia de meteoritos ardientes, bombardearon indiscriminadamente a todas las personas presentes. Mientras tanto, mientras Thanos se enfrentaba a los héroes más poderosos de la Tierra, un rayo de luz deslumbrante atravesó el espacio sobre el planeta. Como un meteorito brillante, cayó directamente en el corazón de la sede de S.H.I.E.L.D. en Nueva York.
¿Dónde está Nick Fury? ¿Qué demonios ha pasado? Una mujer, vestida con un uniforme único con una estrella dorada brillando intensamente en su pecho y cabello largo, preguntó con urgencia entre el personal de S.H.I.E.L.D. ¿Quién eres? ¿Por qué has irrumpido en S.H.I.E.L.D.? Todos los agentes instintivamente sacaron sus armas, apuntando al recién llegado. Todos, esperen, bajen las armas. De repente, se oyó una voz. El agente Hill se apresuró a dirigirse a todos los presentes. Debe ser la señora Carol Danvers, ¿verdad? Nick Fury me la mencionó. Hill se acercó a Carol con una sonrisa de bienvenida. Hola, soy Carol. ¿Dónde está Nick Fury? ¿Por qué lo llaman urgentemente? La expresión de Carol permaneció tensa y sus preocupaciones se dirigieron hacia Hill. Nick Fury te llamó porque la Tierra está bajo una amenaza masiva del cosmos. Hoy, Thanos y su flota invadieron la Tierra y robaron el Tesseracto. El agente Hill, comprendiendo la gravedad de la situación, no escatimó en detalles. ¿Qué? ¿Thanos? ¿Él otra vez? Carol, guardiana de la paz en el universo, conocía bien la notoriedad de Thanos. Había estado tras la pista de esta amenaza cósmica, consciente de que estaba recolectando gemas del infinito por todo el universo. Para ella, el hecho de que Thanos atacara la Tierra se debía sin duda a la gema del infinito dentro del Tesseracto. Realmente deberías haber guardado ese Tesseracto encerrado en el vientre de Goose para siempre. Después de su comentario, Carol no lo dudó. Se elevó hacia el cielo, dirigiéndose directamente a la nave de guerra de Thanos en el espacio. Qué lástima, Thanos no parece estar aquí. Pero destruir su flota tendrá que bastar. Al sentir la ausencia de la presencia de Thanos en la nave de guerra, Carol sintió una punzada de decepción mezclada con la emoción de un ataque encubierto. ¿Es ese, el Capitán Marvel? Cuando Carol apareció fuera de la nave de guerra en el espacio, las fuerzas de Thanos notaron rápidamente su presencia. Igualmente, el Capitán Marvel tenía una reputación formidable en todo el cosmos. Maldita sea, ¿cómo llegó esta persona aquí? La expresión de Ebony Maw se volvió seria. Todas las fuerzas se preparan para la batalla, envíen todos los buques de guerra. Ordenó un contraataque inmediato y sin dudarlo. Al instante, las puertas del hangar del enorme acorazado se abrieron y un sinnúmero de naves más pequeñas volaron como abejas de una colmena, llenando densamente el espacio. Tomaron el control completo de la extensión. El enjambre de naves se fusionó en un vasto torrente de acero, avanzando hacia Carol en el espacio. Biu biu biu. Al mismo tiempo, deslumbrantes rayos de energía brotaron de los innumerables buques de guerra. Al observar la flota que se dirigía hacia ella, el rostro de Carol no mostró pánico. Incluso apareció una sonrisa de desprecio. Su cuerpo entonces parpadeó con una luz cegadora. En el momento siguiente, se transformó en un rayo de luz radiante, atravesando la flota como un meteorito brillante. Sus manos emitían deslumbrantes rayos de energía, destruyendo cualquier nave que tocaban, explotando en el aire como fuegos artificiales, estallando en resplandor. Los cañones de energía de la flota, incluso si la impactaran, no podrían causarle ningún daño. Las naves de guerra de Thanos se destrozaron directamente al entrar en contacto con ella. En un instante, toda la flota sufrió grandes pérdidas. Preparad el cañón principal para disparar. Ebony Maw, al ver la rápida destrucción de su flota, habló con un tono oscuro y resuelto. Pero nuestra flota, Corvus Glaive le recordó que su propia flota estaba dentro del alcance del cañón principal. No tenemos elección, fuego ahora. El rostro de Ebony Maw era feo pero decidido. Detener a Carol era de suma importancia, incluso más que preservar su flota. Tararear. Bajo la firme orden de Ebony Maw, el acorazado gigante extendió numerosos cañones pequeños y un cañón gigantesco con un diámetro de varios metros. La energía comenzó a generarse dentro de los cañones, formando un vórtice de energía azul que giraba rápidamente. Después de reposar durante más de 10 segundos, finalmente todo estuvo listo. Fuego.
Los cañones estallaron con energía, y los más pequeños dispararon ráfagas de energía deslumbrante que explotaron al entrar en contacto con cualquier cosa en el espacio. Los precisos ataques apuntaron al área del espacio donde se encontraba Carol, envolviendo su figura en las brillantes explosiones y destruyendo docenas de sus propias naves que no pudieron retirarse a tiempo. Del gigantesco cañón surgió un rayo de energía azul radiante que atravesó el espacio. Todo lo que se interponía en su camino, incluyendo cualquier nave de guerra demasiado lenta para evadirlo, era aniquilado sin dejar rastro. Este cañón principal, con suficiente energía, podría destruir un planeta pequeño comparable al tamaño de la Luna. Ahora, esta energía aterradora, que se movía más rápido de lo que uno podía reaccionar, golpeó a Carol directamente. El temible rayo atravesó el cosmos y desapareció en los confines más lejanos visibles a simple vista. Durante varios segundos la luz persistió antes de desvanecerse gradualmente. Tuvimos éxito. Aunque miles de buques de guerra se perdieron en un breve momento, al no ver señales de Carol en el cielo, Ebony Maw respiró levemente aliviada. Espera, ¿qué es eso? Sin embargo, justo cuando la gente en el buque de guerra dio un suspiro de alivio, notaron otro rayo de luz brillante reapareciendo en el borde del cielo estrellado donde el rayo de energía desapareció. Y se dirigía hacia ellos a una velocidad vertiginosa. Oh no, activen los sistemas de defensa. La cara de Ebony Maw se puso pálida y gritó en voz alta. Zumbido. Antes de que el escudo de energía pudiera formarse completamente, el brillante rayo de luz se precipitó hacia ellos a una velocidad increíble. Todas las pequeñas flotas se lanzaron sin miedo a interceptarlas, pero fueron aplastadas instantáneamente, como huevos que chocan contra las rocas. Después de atravesar a miles de pequeños buques de guerra, el rayo de luz no disminuyó su velocidad ni un poco. Se estrelló contra el buque insignia más grande con un rugido ensordecedor. Auge. El escudo del buque insignia apenas duró un momento antes de hacerse añicos. Y Carol, con su aura deslumbrante, atravesó todo el buque de guerra, dejando tras de sí un enorme agujero. Después de cargar desde el otro extremo del buque de guerra, Carol giró con gracia en el vacío y cargó de regreso hacia el buque de guerra. Auge. Bajo los implacables ataques de Carol, todo el buque de guerra estalló en innumerables llamas, al borde de la desintegración total. General, todos los sistemas del buque de guerra han sido completamente destruidos. ¿Qué debemos hacer ahora? En medio de las continuas explosiones en el buque de guerra, todos los tripulantes supervivientes tenían expresiones de terror, completamente perdidos. Los que aún estén vivos, suban inmediatamente a las cápsulas de escape y abandonen este lugar. Ebony Maw, que también sobrevivió, miró enojado al cielo, Carol, ahora en su forma binaria, y rápidamente usó su poderosa telequinesis para correr hacia las cápsulas de escape. Auge. Segundos después, un buque de guerra de gran tamaño fue completamente destruido, explotando en pedazos. Sin embargo, en medio de la ardiente explosión, una pequeña nave de guerra se convirtió instantáneamente en un rayo de luz, deslizándose hacia una grieta temporal y desapareciendo en un instante. Al observar cómo el pequeño buque de guerra desaparecía, Carol dudó por un momento y decidió no perseguirlo. ¿A dónde fue Thanos? Carol reflexionó sobre el paradero de Thanos. Después de todo, no lo vio aparecer cuando destruyó la nave de guerra. Volvamos y preguntémosles. Carol estaba a punto de regresar a la Tierra para preguntar sobre el paradero de Nick Fury y Thanos. Pero de repente, sintió otra perturbación en el espacio cercano. Zumbido. Mientras los nodos espaciales temblaban, un buque de guerra apareció de repente aquí. ¿Se atreve a volver? La ira brilló en los ojos de Carol mientras una vez más se convirtió en un rayo de luz, cargando directamente hacia el buque de guerra que acababa de aparecer. Por fin lo logré. Después de innumerables viajes espaciotemporales, Peter, junto con Yondu y otros, regresaron con éxito a las cercanías de la Tierra.
Sin embargo, justo cuando los demás aún lidiaban con el mareo provocado por los múltiples viajes espaciotemporales, de repente, notaron un rayo de luz brillante que se dirigía rápidamente hacia su nave espacial. Maldita sea, alguien nos está tendiendo una emboscada. Este pensamiento cruzó por la mente de casi todos en un instante. Y la figura de Peter desapareció del interior de la cabina en un abrir y cerrar de ojos, apareciendo afuera para encontrarse de frente con el brillante rayo de luz que se aproximaba. Auge. Dos figuras chocaron en el espacio, creando una fuerza aterradora como si dos cometas se estrellaran entre sí y estallaran instantáneamente en una luz inmensamente deslumbrante. ¡Ah, mis ojos! Los miembros de la tripulación de Thanos que no lograron cerrar los ojos a tiempo gritaron en shock, cubriéndose los ojos. Momentos después, cuando la luz deslumbrante, parecida a una estrella, se desvaneció, todos miraron hacia el vacío nuevamente, solo para encontrar una sola figura parada en el espacio. Entonces, es el Capitán Marvel de este universo. En ese momento la mirada de Pedro se dirigió hacia el lejano espacio cósmico. En el momento en que hicieron contacto, supo la identidad de la otra parte, por lo que también disminuyó su propio poder. Aún así, logró enviar a Carol, en su estado más fuerte, a volar a través de una distancia increíblemente vasta. Capitán, esa astuta atacante aún no está muerta. De repente, la voz de Yondu llena de sorpresa se escuchó. Y en el otro extremo del universo, reapareció otro brillante rayo de luz. El Capitán Marvel, que había sido enviado a volar por una fuerza poderosa, voló de regreso. Sin embargo, esta vez Carol no volvió a atacar. En cambio, a medida que se acercaba a Peter, disminuyó la velocidad hasta flotar frente a él, mirando a Peter con ojos sorprendidos antes de preguntar lentamente. ¿Quién eres exactamente? A mí. Puedes llamarme Superman. ¿Eres Superman? Como en los cómics. Incluso después de la presentación de Peter, a Carol todavía le resultaba difícil creerlo. Antes de dejar la Tierra, naturalmente conocía al héroe llamado Superman en los cómics. Pero ella nunca imaginó que al regresar a la Tierra, el héroe de los cómics realmente entraría en la realidad. Lo siento, pensé que estabas con Thanos hace un momento. En ese momento, Carol se dio cuenta de que casi había atacado a sus aliados. No importa. Vuelvo a la Tierra para comprobarlo todo. A Peter no le importaron estos malentendidos y voló instantáneamente hacia la Tierra. Este tipo, su fuerza es tan formidable. Al ver a Peter desaparecer en un instante, los ojos de Carol revelaron una expresión de absoluta sorpresa. El encuentro de ahora podría explicarse por no haber utilizado toda su fuerza, por lo que estaba en desventaja. Pero al ver que la velocidad de Peter superaba la de ella incontables veces, finalmente se dio cuenta de que este Superman no era el Superman ordinario que tenía en mente. Al menos, ella, que una vez sintió que su fuerza era comparable a la de Superman, ahora se dio cuenta de que estaba lejos de igualar al Superman que tenía delante. Mientras tanto, Peter ya había aparecido sobre la Tierra, moviéndose como si se hubiera teletransportado. Al ver que la Tierra aparentemente no había sido afectada, Peter también se sintió aliviado. De repente, Peter sintió una débil fuerza psíquica invadiendo su mente. Lo siento, señor Superman, soy el profesor Décimo. Peter no percibió ninguna malicia por parte de esa fuerza mental algo débil, que parecía solo querer comunicarse con él, así que no la detuvo. Profesor Décimo, ¿qué puedo hacer por usted? El señor Superman, el anciano, junto con otros héroes, logró contener a Thanos en otro planeta, pero su situación es precaria. El anciano había previsto su regreso y me pidió específicamente que le informara de su ubicación, con la esperanza de que pudiera ayudarlo. Junto con la voz del profesor Décimo, las coordenadas de un planeta también emergieron lentamente en la mente de Peter. Thanos, quien ya ha conseguido las 3 gemas del infinito. Para ser honesto, Peter no tenía ningún interés en pelear con un Thanos normal. Sin embargo, un Thanos empuñando las gemas del infinito parecía un oponente digno. E inmediatamente, una llama dorada y vacía estalló alrededor de Peter.
las llamas quemaron el vacío, provocando que todo el espacio comenzara a retorcerse. Al momento siguiente, cuando el espacio se contrajo abruptamente, la figura de Peter desapareció de la Tierra. En lo alto de un planeta desolado y en ruinas. En ese momento, la superficie parecía haber soportado el brillo incesante de una fuerza inimaginablemente poderosa. El suelo estaba plagado de innumerables pozos sin fondo. Incluso el magma debajo de la superficie se estaba filtrando lentamente. Un aura carmesí cubrió todo el cielo, creando una escena opresiva de apocalipsis. Sin embargo, en una extensión de tierra relativamente intacta, una figura con cabello blanco y una barba larga que ondea con sus movimientos, sosteniendo un hacha de batalla que brillaba con truenos, estaba luchando contra un enorme titán de piel púrpura. En la mano izquierda del titán de piel púrpura, un guante dorado con incrustaciones de 4 gemas brillantes irradiaba una luz deslumbrante. Grieta. De repente, un rayo resplandeciente explotó con un fuerte estruendo. Entre los dos combatientes, el gigante púrpura fue enviado a volar por el brillante rayo. Uf. El anciano Thor, después de desatar su poder, comenzó a respirar con dificultad. Necesitaba el apoyo de su hacha de batalla para mantenerse firme. Por otro lado, Thanos, que fue enviado a volar, aún tenía numerosas chispas deslumbrantes que permanecían sobre él, iluminando continuamente su piel. Incluso siendo un titán de piel dura, en este momento, estaba cubierto de innumerables heridas por el rayo envolvente. La sangre fluía por su cuerpo mientras luchaba por levantarse del suelo. Asgardiano, lo admito, tu fuerza y terquedad superarán mis expectativas. Respeto tu actuación anterior. Levantándose lentamente del suelo, llevando su cuerpo gravemente herido, Thanos continuó acercándose a Thor, con un tono lleno de respeto. Pero pase lo que pase, no puedes vencerme. Porque yo soy el destino. Al momento siguiente, Thanos se detuvo y levantó su mano izquierda. La gema verde en el guante dorado brillaba con una rica luz verde. La energía verde envolvió todo el cuerpo de Thanos. Al momento siguiente, las heridas en su cuerpo comenzaron a desaparecer lentamente. Hasta unos segundos después, Thanos regresó a su estado óptimo. Pase lo que pase, no me rendiré. Sosteniendo su cuerpo envejecido, Thor agarró firmemente su hacha de batalla, sus ojos ardían con un espíritu de lucha sin fin. Al instante, un trueno deslumbrante lo rodeó, emitiendo un poder increíblemente aterrador. Sin embargo, si uno observaba con atención, se daría cuenta de que el cuerpo de Thor parecía incapaz de soportar más una explosión tan poderosa de poder divino atronador. Jeje, el tiempo sin fin ha aumentado el poder divino dentro de ti. Pero también hace que tu cuerpo sea cada vez menos capaz de soportarlo. Parece que la leyenda del universo, de que los Aesir finalmente mueren por su propio poder divino, no es un rumor. Thanos notó este detalle y sonrió levemente, hablando lentamente. No, mi poder divino solo te matará a ti, cruel monstruo púrpura. Al momento siguiente, Thor, sin dudarlo, desató un poder divino aún más feroz y cargó contra Thanos. Qué lástima, espero que cuando mi plan esté cumplido, todos se acuerden de ti. Con un suspiro lleno de respeto, Thanos entonces liberó el abrumador poder de la gema del poder sin dudarlo. La energía púrpura se arremolinaba alrededor de Thor. Originalmente no pudo destruir completamente su cuerpo, pero en este momento, combinado con el aterrador poder divino dentro de él que casi hizo estallar su cuerpo, al instante, aparecieron grietas en su cuerpo y se extendieron rápidamente por todo su cuerpo. Entonces, bajo la mirada reticente de Thor, el cuerpo de Thor, bajo el estrago mutuo de la fuerza de la gema del poder y su propio poder divino, finalmente no pudo resistir y explotó. El aterrador poder divino se convirtió en una onda expansiva de trueno visible que se extendió en todas direcciones. Salió de los límites del planeta y barrió todo el sistema estelar antes de disiparse lentamente. Amigo, tú debes ser el salvador que el anciano esperaba. Pero desafortunadamente, parece que ya es demasiado tarde. Después de echar otra mirada al lugar donde Thor desapareció, Thanos giró lentamente su mirada hacia el vacío y habló.
Siguiendo la mirada de Thanos, una figura emergió gradualmente en el vacío. ¿Es eso así? Peter no respondió a las palabras de Thanos, sino que examinó los alrededores. Mirando el escudo de Vibranium completamente destrozado en el suelo y los numerosos huesos esparcidos, uno podía imaginar la intensa batalla que había ocurrido allí. En mi opinión, todavía no es demasiado tarde. Al momento siguiente, la mirada de Peter se dirigió al guante dorado en la mano izquierda de Thanos, su rostro tranquilo mientras hablaba lentamente. Parece que tienes mucha confianza en ti mismo. Thanos también notó la mirada de Peter, levantó su mano izquierda, miró la gema del tiempo que emitía un brillo verde y luego volvió a mirar a Peter. Desafortunadamente, ahora soy yo el que está destinado por este universo. ¿Destino? Para mí, solo eres un alma miserable que no puede liberarse de su destino. Thanos, este hombre, es el villano más controvertido del universo Marvel. Algunos apoyan su decisión de chasquear los dedos y eliminar la mitad de la vida en el universo. Otros detestan su comportamiento tiránico que no muestra respeto por la vida. De todos modos, en el cine y la televisión, Thanos como villano es retratado con profundidad y complejidad. Sin embargo, si un villano como Thanos realmente apareciera en tu realidad, a muchas personas podría parecerles inaceptable que él tome la decisión de borrar la mitad del universo con un chasquido de dedos. Y en ese camino, enfrentarse a innumerables resistencias e intentos de detenerlo sería inevitable. Parece que conoces mi historia y mi gran plan. Thanos notó la mirada de Peter sobre él, desprovista de la ira que otros habían mostrado antes. Preparar el camino para la paz en todo el universo a costa de la destrucción de vidas, su supuesto gran plan se convertirá en el fin del mundo para innumerables seres. Peter no se apresuró a luchar contra Thanos, sino que conversó con él como si fueran dos viejos amigos que se reencontraban después de muchos años. El día del juicio final. Quizás, pero solo así podremos evitar la destrucción del universo. Aunque cargue con la eterna infamia por ello, no me arrepiento. El rostro de Thanos estaba decidido, a pesar de que su plan le valdría la condena de todos los seres sobrevivientes del universo. Jeje, si yo fuera tú, no usaría este método para evitar la destrucción del universo. Peter descendió del vacío ante Thanos, hablándole con calma. Ah, ¿sí? ¿Cuál es tu opinión? Thanos miró a Peter con curiosidad, aparentemente intrigado. Si yo fuera tú, usaría el poder de las gemas del infinito para destruir por completo el universo entero y luego crear uno nuevo y vibrante. Peter habló con un tono tranquilo, pronunciando palabras que provocaban escalofríos en la columna vertebral. No esperaba que tuvieras la misma idea que yo. Al escuchar las palabras de Peter, Thanos mostró una expresión de sorpresa, aparentemente sin esperar que Peter dijera eso. Una vez, de hecho, tuve la idea de remodelar todo el universo como tú. Sin embargo, ahora he cambiado de opinión. Incluso si usara mi inmenso poder para remodelar un nuevo universo, después de miles de millones de años de desarrollo, ¿en qué se diferenciaría la situación de ese nuevo universo del actual? Toda vida seguirá reproduciéndose y desarrollándose sin restricciones y, eventualmente, el universo se verá abrumado, lo que llevará a su destrucción. Nada cambiará. En ese momento, Thanos parecía un sabio, narrando lentamente su gran visión. Pero si solo destruyo la mitad de la vida del universo, entonces, aunque la otra mitad me guarde rencor por el resto de sus vidas, serán testigos de los cambios en el universo y de la belleza de su desarrollo armonioso. Mis acciones les servirán de advertencia, manteniéndolos alerta en todo momento. El desarrollo desenfrenado solo traerá destrucción al final. Mientras Thanos hablaba apasionadamente, un atisbo de anhelo apareció en sus ojos. Pero ¿qué pasa si no prestan atención a su advertencia y continúan desarrollándose imprudentemente? Aunque la visión de Thanos era hermosa, Peter sabía mejor que la única lección que la vida aprende de la historia es que nunca aprende de la historia. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Si ignoran la advertencia y dan la bienvenida a la destrucción, ¿qué tiene que ver conmigo? ¡Qué lástima! Si no fuéramos enemigos, podrías haber sido mi único amigo verdadero.
Después de un momento de silencio, Thanos miró a Peter, su mirada gradualmente se volvió seria. E inmediatamente la atmósfera entre ambos empezó a volverse pesada. La colisión de sus auras provocó que las nubes carmesí que cubrían el cielo se agitaran violentamente. El cielo sombrío y la lava roja que fluía por el suelo hicieron que todo el planeta pareciera aún más apocalíptico. En esta atmósfera extremadamente tensa, Thanos levantó primero su mano izquierda. Las 4 piedras del infinito incrustadas en su guantelete brillaron juntas con una luz deslumbrante. En un instante, las energías de 4 colores diferentes convergieron gradualmente en un deslumbrante rayo de luz parecido a un arco iris. Lleno de una sensación de destrucción, rugió hacia Peter. El hecho de que Thanos reuniera el poder de las 4 piedras a la vez demostró su reconocimiento y respeto por Peter como oponente. Sin embargo, Peter en este momento no era un oponente que Thanos pudiera derrotar fácilmente. También levantando su mano, en un instante, una energía carmesí dorada, como un pilar de llama condensada, se precipitó hacia la energía infinita liberada por Thanos. En el momento en que las dos energías chocaron, el tiempo en todo el universo pareció congelarse de repente. Todo el universo quedó en silencio en ese instante. Hasta que una onda de choque brillante, similar a un espejo, se erigió en el centro de la colisión de las dos energías y explotó violentamente. En un instante, la aterradora onda de choque, como una cuchilla capaz de cortar el espacio, se extendió por todo el lugar. Al instante abrió enormes grietas visibles en las nubes carmesí que cubrían el cielo y la superficie del planeta. En el suelo, un enorme abismo que recorría toda la superficie del planeta, como un abismo, se extendía sin fin. Y todo el cielo pareció ser atravesado y dividido por una flecha desde el centro, dividiéndolo completamente en dos. Bien, bien, bien. Sintiendo la fuerza de Peter, además de la expresión increíblemente solemne en su rostro, Thanos estaba más emocionado de encontrarse con un oponente igualmente igualado. E inmediatamente extendió su mano izquierda hacia adelante y la giró, con la palma hacia arriba. La piedra espacial en el guantelete brilló con una luz deslumbrante, como si agarrara un espacio invisible, tirándolo directamente hacia atrás. Con el movimiento de Thanos, toda la Tierra comenzó a rodar rápidamente hacia su dirección. Incluso el espacio mismo comenzó a plegarse y desplazarse continuamente. La distancia entre ambos se acortó de repente en ese instante, como si el espacio entre ellos hubiera desaparecido de repente. Y cuando el cuerpo de Peter se acercó a Thanos, Thanos de repente apretó su mano izquierda, y la gema del poder en el guantelete también emitió una extraña luz púrpura. Bajo la convergencia del poder púrpura y la energía espacial, un mini agujero negro que giraba rápidamente se formó frente a su puño en un instante. Con una aura destructiva, se estrelló ferozmente contra Peter frente a él. Sin embargo, aunque la distancia entre ambos se acortó de repente, la expresión de Peter permaneció tranquila. Al ver el mini agujero negro lleno de destrucción formándose frente al puño de Thanos en un instante, Peter todavía levantó tranquilamente su puño derecho para enfrentarlo. Auge. Antes de que los puños de los dos poderosos individuos pudieran siquiera tocarse, el mini agujero negro recién formado hizo contacto primero con el puño de Peter. Sin embargo, el agujero negro, que había crecido rápidamente y podría devorar fácilmente incluso un planeta, fue destrozado directamente por el puño de Peter. Con una aterradora explosión de energía que se extendió hacia abajo, fue como si una bomba nuclear gigante hubiera detonado en este planeta. Toda la superficie del planeta fue levantada y destrozada por el aterrador poder, y luego se extinguió bajo la aterradora onda de choque de energía. El humo carmesí y el polvo que se habían acumulado en el cielo se disiparon repentinamente en ese momento, revelando las estrellas brillando intensamente en el cielo. Sin embargo, en medio de la atmósfera de desolación, los dos continuaron su batalla sin detenerse el uno al otro. ¿Es posible que un humano sea tan poderoso? Incluso Thanos no podía creer la fuerza de Peter en ese momento. Había llevado el poder de las piedras hasta su límite máximo, superando incluso su batalla anterior con Thor.
Sin embargo, parecía absolutamente incapaz de representar ninguna amenaza para la figura que tenía delante. Thanos podía sentir que el físico de este oponente era mucho más fuerte que el suyo, como un titán. Ya que la fuerza bruta no puede dañar tu cuerpo, entonces probemos esto. En el momento en que Peter fue enviado a volar por su inmensa fuerza, la gema de la mente en el guante de Thanos emitió instantáneamente una barrera de energía amarilla. A la velocidad del rayo, se extendió hacia afuera, aparentemente envolviendo todo el universo en un instante. Mientras estaba envuelto, Peter sintió que el mundo a su alrededor cambiaba de repente, como si el día se convirtiera en noche y la noche en día. Innumerables estrellas en el cielo desaparecieron instantáneamente, como si hubiera sido transportado a otro universo en un abrir y cerrar de ojos. Aparte de la enorme extensión de tierra, todo el horizonte estaba envuelto en arena amarilla, y solo una gigantesca y tenue rueda de luz colgaba en el cielo. Pero incluso eso estaba oscurecido por la niebla amarilla, y solo un tenue destello de luz brillaba a través de ella, incapaz de iluminar este mundo envuelto en una neblina amarilla. Y en este mundo increíblemente vasto, donde no parecía haber un final a la vista, se sentía como si solo estuviera él, una sensación extrema de soledad, desolación y aislamiento atacaba constantemente su mente y su alma. Hubo incluso un deseo de renunciar a la vida y elegir acabar con todo. Si fuera un superhéroe común y corriente, probablemente ya estaría completamente inmerso en un poder psíquico tan inmenso y no podría liberarse. Desafortunadamente, no soy un superhéroe normal, ni tengo una resistencia mágica extremadamente baja. Solo el poder psíquico se atreve a intentar revertir mi mundo. Mirando hacia el cielo oscuro, a la rueda de luz que cuelga en el cielo. Peter levantó lentamente las manos, asumiendo una postura como si estuviera tirando de la cuerda de un arco. En el momento siguiente, una brillante energía dorada convergió gradualmente entre sus manos, transformándose rápidamente en un arco y una flecha. En el arco dorado, una luz dorada parpadeaba como dos alas que temblaban continuamente. La flecha dorada que apuntaba al mañana distante que colgaba en el cielo, salió disparada de repente. ¡Zas! La flecha dorada atravesó el vacío en un instante, transformándose en una sombra de fénix dorado mientras atravesaba el cielo. Sonido metálico. Con un resonante grito de fénix que resonó en el cielo y la tierra, todo el cielo, bajo el paso de la flecha, de repente se partió en dos. La sombra del fénix dorado atravesó el cielo y la tierra, sus alas llameantes parecieron encender todo el cielo en un instante. El borde ardiente del cielo se fue extendiendo poco a poco hacia afuera. Poco a poco, se produjo una transformación completa del día y la noche, y las estrellas brillantes reaparecieron en el cielo. Aunque tu físico sea poderoso, no puede cambiar la debilidad del espíritu y la naturaleza finita de la vida. En el mundo exterior, al ver a Peter atrapado dentro de la ilusión mental creada por la gema de la mente, incluso a Thanos le resultó difícil creer en la fuerza de Peter. Sin dudarlo, Thanos levantó su mano izquierda, y la piedra del tiempo verde incrustada en su guante emitió una luz intensa, envolviendo el cuerpo de Peter. Momentos antes de que Peter llegara, la razón por la que Thanos podía derrotar sin esfuerzo a los otros héroes e incluso al hechicero supremo, Doctor Strange, dependía de la increíblemente poderosa fuerza de la gema de la mente. Atrajo la conciencia de todos los individuos a la ilusión mental construida por la piedra de la mente. Luego, como su conciencia quedó atrapada y no pudo escapar de la ilusión mental, aceleró sus vidas con la gema del tiempo. Innumerables individuos no pudieron soportarlo y se transformaron en nada más que esqueletos esparcidos por el suelo. Solo unos pocos persistieron un instante, pero tras cientos de años acelerados por el tiempo, ellos tampoco pudieron soportarlo. Sus cuerpos envejecieron rápidamente, sus vidas se desvanecieron velozmente hasta convertirse en polvo. Finalmente, después de acelerar el tiempo durante cientos de miles de años, solo Thor soportó el paso del tiempo. Y se liberó de la ilusión mental, despertando. Y confiando en el físico único de los dioses asgardianos, cuanto más envejecía su cuerpo, más poderoso era su poder divino, lo que le permitía enfrentarse a Thanos en una batalla de ida y vuelta.
Incluso podría herir a Thanos. Desafortunadamente, todavía no pudo derrotar verdaderamente a Thanos, quien poseía la gema del tiempo capaz de reiniciarse indefinidamente. Cayó en manos de Thanos. Hasta que Peter descendió, su formidable poder hizo que incluso Thanos desconfiara, forzando a Thanos a recurrir a tales medios en un intento de eliminar a este poderoso adversario. El ser humano, por muy poderoso que sea, acabará convirtiéndose en un montón de huesos después de miles de años. Este es el destino, esta es la ley del universo. Nadie puede escapar de ello. Aunque admiraba profundamente a Peter, en este momento, Thanos no mostró ninguna vacilación. Bajo la densa fuerza del tiempo, comenzó a prepararse para acelerar el cuerpo de Peter. ¿Estás realmente seguro de que nadie puede desafiar las leyes del universo? Pero de repente se oyó la voz de Pedro. En realidad, lograste liberarte de la prisión mental tan rápido. Cuando Peter superó la prueba del poder mental, Thanos, que estaba tratando de destruir el cuerpo de Peter con el poder de las piedras del infinito, se llenó de incredulidad y renuencia. Grieta. Lo que fue aún más aterrador para Thanos fue que, cuando Peter se liberó de la ilusión que había creado, una enorme grieta irreparable se abrió directamente dentro de la gema de la mente incrustada en su guante. Parecía que seguir usando la gema de la mente la destrozaría por completo. ¿Cómo es posible? ¿Podría ser tu poder incluso mayor que el de las gemas del infinito? Cuando la gema de la mente se hizo añicos, el rostro de Thanos se llenó de horror. Como el artefacto supremo nacido durante la explosión del universo, ¿cómo podrían las gemas del infinito ser derrotadas tan fácilmente? No, esto es absolutamente imposible. Aunque puedas escapar de la prisión mental, no podrás desafiar la ley del tiempo. En medio de su conmoción, Thanos recordó la fuerza del tiempo que cubría el cuerpo de Peter. En un instante, giró rápidamente su mano izquierda, manipulando la fuerza del tiempo. Sin embargo, en ese momento, para Pedro, pasaron miles y miles de años. Sin embargo, para incredulidad de Thanos, el cuerpo de Peter no envejeció con el rápido paso del tiempo. Una intensa energía temporal envolvió a Peter, proporcionándole una sensación profundamente extraña. La esencia del tiempo. ¿Qué es exactamente? En ese momento, Peter pareció haber adquirido una comprensión más profunda del tiempo. Cerró lentamente los ojos, ignorando el denso flujo del tiempo que lo rodeaba. Su conciencia se sumergió rápidamente en esta sensación única. En un abrir y cerrar de ojos, fue como si hubiera entrado en un mundo especial. En el vacío de la oscuridad, un ancho río flotaba en el aire, abarcando todo el mundo de la nada. En el río del tiempo forjado por el poder del tiempo, innumerables puntos similares a estrellas brillaron intensamente. Al observar más de cerca, dentro de esas estrellas radiantes, cada una contenía una imagen fluida, parecida a recuerdos del pasado de Peter o escenas del futuro. Y en ese momento, la conciencia de Peter pareció transformarse en una sombra gigante. Con piernas que abarcaban ambos extremos del río del tiempo, sintió el flujo del tiempo atravesando el pasado y el futuro. De repente, el río del tiempo, como una galaxia brillante, estalló en una luz deslumbrante. En un instante, la conciencia de Peter fue arrastrada directamente al río del tiempo. Su espíritu se fusionó completamente con el poder del tiempo, como si en ese momento él fuera el río del tiempo y el tiempo fuera él. Su conciencia fluía continuamente con el río del tiempo, dejando rastros del pasado y del futuro en él. De repente, todo el río del tiempo empezó a invertirse rápidamente. Las imágenes suspendidas en su interior se desvanecieron rápidamente. Innumerables escenas de los recuerdos de Peter pasaron por su conciencia, solo para ser olvidadas por completo al momento siguiente. Poco a poco, la conciencia de Pedro cayó en confusión. Parecía haberse convertido en una máquina sin recuerdos ni emociones. Perdido, vagaba por el vacío infinito. De repente, el segmento final del río del tiempo fluyó y desapareció de la conciencia de Peter. En un instante, el mundo entero dentro de la conciencia de Peter se volvió completamente negro. En ese momento, parecía como si el tiempo hubiera perdido por completo su significado original.
No se sabía cuánto tiempo había pasado, era como si hubieran pasado decenas de billones de años en un instante, aunque también parecía un abrir y cerrar de ojos. En medio de la oscuridad ilimitada, una luz tenue parpadeó de repente. Esta luz, como el primer rayo de luz en todo el universo, en la oscuridad y el vacío sin fin, parecía lo suficientemente débil como para parecer al borde de la extinción en cualquier momento. Sin embargo, después de un periodo de tiempo desconocido, esta tenue luz no solo no pereció en la oscuridad y el vacío sin fin, incluso parecía volverse más fuerte y su luz deslumbrante se hacía cada vez más brillante. Hasta que la conciencia de Peter, llena de confusión como si hubiera perdido todos los recuerdos originales, lentamente extendió su dedo hacia la luz brillante. Y al acercarse a esta luz, pudo ver dentro de ella 6 gemas de diferentes colores. Y dentro de esta luz, estas 6 gemas en realidad giraban alrededor de una sustancia especial en forma de corazón, girando lentamente. Auge. En ese momento, todo en el universo, incluido el tiempo mismo, había perdido por completo su significado original. Y algo tan peculiar como el sonido no debería haber ocurrido. Sin embargo, en la desconcertada conciencia de Pedro, al tocar verdaderamente esa luz tenue pero brillante, un rugido ensordecedor resonó en toda su conciencia. Y fue ese sonido estruendoso el que pareció despertar todos los recuerdos de Peter dentro de su conciencia. Y en ese instante, la tenue luz tocada por Peter estalló en una luz extremadamente deslumbrante, para luego estallar con un estruendo atronador. Al igual que el Big Bang, un universo completamente nuevo emergió gradualmente bajo la mirada de Peter. Innumerables partículas elementales, como electrones, fotones y neutrinos, se dispersaron en el vacío infinito en forma de ondas de luz en la explosión. Y bajo el testimonio de Pedro, dentro de esa luz, las 6 gemas que originalmente giraban alrededor del grupo de energía en forma de corazón emitieron su luz deslumbrante. Las gemas verdes y azules parpadearon primero, formando un río de ondas de tiempo y espacio que fluyó alrededor de todo el universo recién nacido. Las ondas azules se propagaron rápidamente y convergieron gradualmente hasta formar una nebulosa. Dentro de la nebulosa, la gema roja comenzó a parpadear. Tras la disminución de la temperatura y el enfriamiento continuo, se formaron gradualmente átomos, núcleos atómicos, moléculas y materia verdadera. Bajo el rápido fluir del río del tiempo, la materia continuó evolucionando, formando finalmente estrellas brillantes y cúmulos de materia planetaria. Las estrellas brillaban intensamente y su poderosa gravedad atraía innumerables cuerpos celestes que orbitaban a su alrededor. La luz deslumbrante brilló sobre las estrellas circundantes. Poco a poco, a medida que la nebulosa cósmica evolucionó, comenzó a surgir la primera vida. Y en un instante, las piedras del alma y la mente también comenzaron a parpadear con una luz deslumbrante, concediendo a las almas la vida inicial y la capacidad de pensar independientemente. En ese momento se construyó verdaderamente un universo nuevo. Y todo el proceso, que podría haber durado incontables años, se presentó completamente ante él en solo unos segundos bajo la observación de Peter. Estallido. De repente, cuando el nuevo universo se perfeccionó por completo, las 6 piedras infinitas que representaban el origen del universo volaron hacia el nuevo universo con un rugido resonante. Cada uno se convirtió en un rayo de luz y desapareció por completo. Y el río del tiempo que hubiera podido ser observado de repente desapareció en el universo, transformándose en un río invisible que atravesaba todo el cosmos. En ese momento, solo en la conciencia de Pedro se podía ver el río Esmeralda serpenteando a través del universo. La evolución del tiempo construyó gradualmente el nacimiento del universo. Todo el proceso se desarrolló en la conciencia de Peter como una presentación de diapositivas. Hasta ese momento, cuando Peter finalmente recuperó la conciencia, miró a su alrededor los innumerables sistemas estelares brillantes, y su mirada finalmente se posó en el grupo de energía en forma de corazón alrededor del cual alguna vez habían girado las diversas piedras infinitas.
podría ser este el corazón del universo en el universo Marvel, superando a las piedras del infinito, capaz de manipular y destruir todo el universo. En ese momento, al contemplar el radiante grupo de energía en forma de corazón, los ojos de Peter se llenaron de asombro y curiosidad. No pudo evitar extender su mano nuevamente, tratando de alcanzar esa energía. Sin embargo, justo cuando su mano estaba a punto de agarrar el grupo de energía en forma de corazón, el grupo de energía desapareció de repente, desvaneciéndose por completo ante los ojos de Peter, como si nunca hubiera aparecido. Y la conciencia de Pedro de repente, con el rápido fluir del río del tiempo, regresó gradualmente al momento presente. Sin embargo, su conciencia no regresó a la realidad, sino que, como un espectador, observó todo lo que sucedía en ese momento. De hecho, no importa cuán poderoso seas, no puedes escapar de la influencia del tiempo, y eventualmente te convertirás en un montón de huesos. Thanos ejercía el poder de la gema del tiempo, acelerando continuamente el envejecimiento del cuerpo de Peter. En apenas unos segundos, el cuerpo de Peter envejeció visiblemente a un ritmo rápido. Su cabello y barba siguieron creciendo más. Y en cuestión de segundos, mechones de cabello blanco aparecieron gradualmente entre el cabello negro azabache. Poco a poco, el cabello de Peter se volvió tan gris como el de Thor después de su batalla con Thanos, con largas barbas blancas arremolinándose alrededor de su boca. Parecía alguien que a menudo subía por las chimeneas durante Navidad, entrando y saliendo de las distintas casas como un anciano. Finalmente, a medida que el poder del tiempo continuó fluyendo alrededor de Pedro, su cuerpo se fue marchitando poco a poco como el de un anciano, como si estuviera a punto de descomponerse. Pronto, todo su cuerpo comenzó a secarse, como si se estuviera convirtiendo en una momia. Luego, bajo el asalto de años interminables, su piel se evaporó gradualmente, dejando solo un esqueleto blanqueado. Espero que en el futuro los supervivientes de este universo puedan recordar vuestros esfuerzos. Cuando el cuerpo de Peter se convirtió en huesos, Thanos respetuosamente retiró el poder del tiempo. Al momento siguiente, cuando el poder del tiempo se retiró, el cuerpo esquelético perdió completamente su soporte y se desplomó al suelo. Y Thanos, mirando los planetas casi completamente destruidos a su alrededor, levantó tranquilamente su mano izquierda. Luego, usando el poder de la piedra espacial, creó un agujero de gusano y desapareció de este planeta. Y este planeta ruinoso, con el paso del tiempo infinito, volvió a su estado original, como si nada hubiera pasado. Poco después, Thanos regresó al cielo sobre la Tierra, contemplando los restos de innumerables naves de guerra. Un atisbo de tristeza y enojo se dibujó en su rostro. Luego, apareció en la superficie de la Tierra una vez más. Al observar una figura que se convertía en un rayo de luz y corría hacia él, sus ojos parpadearon con ira. La escena cambió, la figura de Thanos abandonó nuevamente la Tierra, mirando al vacío a la Tierra rodeada de un aura de desolación, cubierta de innumerables grietas púrpuras. Aunque sus ojos permanecieron tranquilos, en ese momento estaban llenos de crueldad. Auge. En un instante, toda la Tierra explotó bajo el ataque de la energía colosal de la piedra de poder. 6 meses después, Thanos, vagando por el cosmos, reunió una vez más a su nuevo ejército. Y en el territorio de los elfos oscuros, obtuvo la gema de la realidad, capaz de alterar la realidad. Finalmente, cuando solo quedaba una piedra por recolectar, envió a innumerables individuos por todo el universo para recopilar información sobre la piedra del alma. Hasta que un año después, recibió información sobre el planeta Vormir y, con su ejército a cuestas, descendió sobre el desolado Vormir. Finalmente, después de lo que parecieron innumerables pruebas, logró abandonar Vormir con éxito con el guantelete incrustado con 6 gemas del infinito. Y en ese momento, activó el guantelete del infinito, capaz de diezmar la mitad de toda la vida en el universo. Al final, el universo entero, incontables vidas bajo el chasquido de sus dedos, se convirtieron en polvo, completamente borrados de la realidad. Después, Thanos disolvió su ejército restante.
solo, llegó a un planeta maravillosamente ilusorio que había preparado para sí mismo hacía mucho tiempo, sentado frente a una cabaña de madera rudimentaria, observando la puesta de sol hundirse lentamente en el horizonte. Y, varios días después, chasqueó los dedos una vez más, destruyendo todas las piedras del infinito. Luego, entre la vida restante, vivió solo en este planeta que llamó el Jardín, planeta 0259-S. Con el tiempo, a lo largo de interminables milenios, inevitablemente se convirtió en un montón de huesos enterrados bajo la superficie de este planeta. Sin embargo, aunque su gran plan tuvo éxito, y todo el universo, en los primeros años, recordó su advertencia, restringió su propio desarrollo y el desperdicio de los recursos cósmicos. Pero, a medida que pasaba el tiempo, milenios, eones, las acciones de Thanos finalmente fueron olvidadas por todo el universo una vez más. Figuras colosales, parecidas a seres celestiales, nacieron en innumerables planetas rebosantes de vida. Al final, el universo entero no pudo escapar a su destino de destrucción total. El universo quedó en silencio, innumerables estrellas perdieron gradualmente su brillo. Las galaxias se desvanecieron hasta que incluso el último destello de luz desapareció por completo del universo. En ese momento, el río del tiempo cesó repentinamente su flujo y, tras una breve pausa, comenzó a retroceder rápidamente. La destrucción del universo, de hecho, no puede ser detenida por una sola vida. El plan de Thanos, incluso si pudiera advertir a la vida por un periodo de tiempo, finalmente será olvidado en el largo río de la historia. Mientras observaba como espectador todo el proceso del universo hasta su aniquilación, el corazón de Peter se llenó de inmensas olas. De hecho, el destino del universo no era algo que un simple Thanos pudiera reescribir. Por supuesto, las acciones de Thanos no estuvieron exentas de efecto. Por lo menos, retrasó la destrucción del universo varios miles, incluso decenas de miles de años. Pero este periodo de tiempo, en el contexto de la vida útil del universo contada en miles de millones de años, casi no tuvo impacto alguno. En la contemplación de Pedro, después de una pausa en el río del tiempo, de repente comenzó a revertirse rápidamente. En el universo, que ya había perdido su resplandor y se había convertido en nada, surgió una vez más un rayo de esperanza. Con la iluminación de la primera estrella, de repente millones de estrellas se iluminaron una vez más. Seguido del resurgimiento de una galaxia, miles de millones de galaxias revivieron gradualmente en el universo. El universo se llenó una vez más de vitalidad. Poco a poco, innumerables vidas fallecidas volaron desde el suelo enterrado y se reunieron en formas humanoides, y sus experiencias de vida siguieron retrocediendo. Hasta que volvieron a convertirse en niños indefensos, regresando al vientre de sus madres. En la conciencia de Peter la vida se desarrolló a la inversa. Rápido pero que le otorga a Peter una comprensión diferente de la vida y del universo entero. Más importante aún, en ese momento, finalmente sintió que su conciencia se había fusionado completamente con el flujo del tiempo. El tiempo lo representó y se convirtió en el manipulador del flujo del tiempo. A medida que todo el universo cambiaba rápidamente de escala, pronto, Thanos, que había muerto y había sido enterrado bajo planetas, renació. Y revivió su vida de jubilado a la inversa. Hasta que las 6 piedras del infinito en su guante volvieron a reunirse, emitiendo sus luces deslumbrantes. Entonces, la piedra del alma desapareció primero, regresando a Vormir. Seguida de cerca por la gema de la realidad. Y un planeta destrozado se fue unificando gradualmente bajo la inversión del tiempo, y sus habitantes humanos resucitaron y continuaron sus vidas originales. Y la conciencia de Thanos finalmente regresó al planeta destruido por la batalla. Observando su figura envuelta por el poder del tiempo, sin ningún temor, incluso reveló un atisbo de sonrisa, contemplando su propia silueta. Acabo de tener un sueño. Los ojos de Thanos se llenaron de confusión, volviendo gradualmente a la claridad, pero con una expresión de incredulidad. Los ojos de Thanos estaban llenos de recuerdos.
De alguna manera, incluso después de su muerte, parecía conservar recuerdos del desarrollo del universo. Mi plan fue realmente inútil. Originalmente, Thanos se había preparado para la posibilidad de que, incluso si su plan tenía éxito, tal vez no salvaría verdaderamente el universo. Pero cuando vio que su plan se había completado pero había tenido poco impacto en el progreso general del universo, no pudo evitar sentirse algo inaceptable. Todos sus esfuerzos, todos sus sacrificios, incluso matar a su amada para obtener la piedra del alma, pero al final, todo lo que había sacrificado fue olvidado por todos. La destrucción del universo simplemente se retrasó por un periodo de tiempo debido a él. ¿Era realmente necesario llevar a cabo mi plan? Esta fue la primera vez que Thanos dudó de la necesidad de su gran plan. Antes de esto, su voluntad era inquebrantable. Sin importar cuán fuertes fueran los obstáculos que enfrentara, nunca flaqueaba. Pero ahora, creo que lo has visto todo. Mientras observaba la expresión perpleja de Thanos, Peter agitó la mano, dispersando el poder del tiempo que lo envolvía. Luego, se dirigió a Thanos con calma. ¿Es este realmente el futuro de este universo? ¿O es una ilusión que has creado? Ante las palabras de Peter, Thanos, su mente se alejó de sus recuerdos, miró a Peter con incertidumbre y preguntó: ¿no tenías ya la respuesta en tu corazón? Peter no dio una respuesta definitiva sino que reveló una sonrisa misteriosa. Sí, ya tengo la respuesta, pero no quiero creerla. Con un suspiro, Thanos finalmente aceptó las escenas de sus recuerdos. Entonces, ¿te arrepientes de tus acciones? Para entonces, el poder de Peter había superado las limitaciones del tiempo, y con la conciencia de Thanos, observaron juntos la videograbadora del desarrollo del universo. El objetivo era que Thanos aceptara que sus acciones fracasarían. En ese momento, parecía que sus acciones habían logrado el efecto deseado. Thanos pareció sentir una pizca de confusión y duda sobre su gran plan. No, aunque mi plan no haya tenido un impacto decisivo en el futuro del universo, nunca me arrepentiré de lo que hice de principio a fin. El universo necesita redención. Como nadie más se ofreció, asumí la carga de esta ignominiosa tarea. Y además, quizás la escena de ahora era simplemente uno de los muchos futuros posibles del universo. Sin embargo, ante la pregunta de Peter, la vacilación inicial de Thanos volvió a convertirse en firmeza. Incluso cuestionó la escena de la destrucción del universo. Sí, la destrucción del universo que viste fue solo una de las innumerables líneas de tiempo del universo. Pero debo decirte que nada puede existir eternamente, incluido el vasto e infinito universo. El nacimiento, la prosperidad y la eventual destrucción del universo son hechos casi establecidos. Nadie puede detenerlo y nada lo cambiará. En ese momento, Peter no engañaba a Thanos. Desde el momento en que trascendió el tiempo, presentía el destino del futuro del universo. Independientemente de cuántas líneas de tiempo diferentes pudieran extenderse dentro de la escala del universo, en última instancia, todas volverían a la original, tal como el principio. Y la destrucción y el nacimiento del universo fueron originalmente un ciclo inmenso e irrompible. Quizás lo que dices sea correcto, pero nunca abandonaré el plan que he elaborado durante incontables años solo por unas pocas palabras tuyas. La expresión de Thanos recuperó gradualmente su determinación. Sin dudarlo, desató la energía incrustada en las piedras de su guantelete. Llevó el poder de las piedras hasta su límite. En un instante, la aterradora energía se transformó en un deslumbrante rayo de luz, dirigido directamente a Peter. Desafortunadamente, parece que has perdido la única oportunidad de sobrevivir. Cuando Peter levantó lentamente la mano, todo el espacio del universo pareció congelarse en ese momento, completamente quieto. Incluso la energía de la gema del infinito que Thanos estaba liberando dejó de propagarse en el aire. Todo parecía increíblemente espeluznante. Al momento siguiente, una llama fantasma apareció de repente dentro del cuerpo de Peter. A su alrededor, las llamas doradas bailaban y parpadeaban, haciéndolo parecer como si se hubiera transformado en un Super Saiyan en un instante.
Las aterradoras llamas distorsionaron el espacio circundante mientras ardían. Luego, las llamas doradas continuaron acumulándose en los brazos de Peter. Mientras levantaba lentamente los brazos, un rayo de luz brotó de su palma en un instante. Grieta. El deslumbrante rayo dorado parecía capaz de destrozar el espacio mismo. Después de atravesar el espacio, creando una grieta vacía, golpeó ferozmente el cuerpo de Thanos. Bajo el ataque de las llamas doradas, ni siquiera el increíblemente resistente físico de Titán de Thanos pudo soportarlo. En casi un instante, comenzó a desmoronarse, completamente pulverizado, disipándose gradualmente en el universo. En menos de un segundo, solo quedó una cabeza morada. Al observar a Peter frente a él, no parecía haber arrepentimiento ni falta de voluntad en los ojos de Thanos, solo una pizca de alivio. Sonido metálico. Cuando el cuerpo de Thanos desapareció por completo en el tejido del universo, el guantelete del infinito que tenía en la mano cayó al suelo, perdiendo a su portador. Mirando el guantelete del infinito en el suelo, con sus varias piedras del infinito incrustadas en él, Peter levantó lentamente su mano izquierda. Como guiado por alguna fuerza, el guantelete del infinito en el suelo atravesó automáticamente el espacio y aterrizó en la mano izquierda de Peter. Luego, el guante fue cambiando de tamaño poco a poco hasta ajustarse completamente a la palma de Peter. Verdaderamente digno de ser una creación de los enanos, sintiendo los cambios en el guantelete del infinito, que parecía ajustarse perfectamente a su mano, Peter, como Thanos antes que él, apretó lentamente su mano izquierda. Tararear. En un instante, las piedras del guante brillaron con varios colores de luz. Una tras otra, energías extrañas pero inmensamente majestuosas fluyeron continuamente hacia el cuerpo de Peter a través de su brazo. Sin embargo, el cuerpo de Peter era mucho más poderoso que el de Thanos como miembro de la raza Titán. Así que en ese momento, no solo no sintió ninguna molestia, sino incluso sintió una sensación refrescante cuando la energía se fusionó con su cuerpo. De hecho, cualquiera estaría inmerso en un poder ilimitado. Al colocarse el guante y sentir el momento en que el poder de las piedras del infinito se fusionó con su cuerpo, Peter sintió una sensación muy especial. Era como si el universo entero estuviera bajo su control. Parecía capaz de desgarrar sin esfuerzo el tejido del espacio y destruir cualquier cosa en el universo. Después de sumergirse en el poder infinito de las piedras del infinito por un tiempo, Peter rápidamente salió de su letargo. Mirando alrededor del planeta casi completamente destruido, sus ojos escanearon los alrededores. Todo lo que estaba ante su mirada empezó a rebobinarse rápidamente. Como si el tiempo mismo fluyera hacia atrás, todo excepto Thanos comenzó a revertirse en ese momento. Los planetas devastados por la gran batalla comenzaron a recuperarse gradualmente. Los abismos entrecruzados en la superficie lentamente comenzaron a cerrarse. El magma burbujeante y el aire caliente que emanaban continuamente del suelo también fluían lentamente de regreso bajo la superficie. El humo que quedaba en el aire se dispersó por completo. Los esqueletos enterrados bajo el páramo emergieron de la tierra y se reunieron rápidamente en la superficie, formando formas humanas. Sobre estas formaciones esqueléticas, la carne y la piel comenzaron a crecer nuevamente, formando rápidamente cuerpos completos. Thor, que había sido destrozado por un inmenso poder divino, también se reunió gradualmente en el mismo momento. Después de que su cuerpo se fusionó nuevamente, de repente abrió los ojos, lleno de sorpresa y confusión. ¿Qué pasa? Parece que acabo de ver a mi padre en el Valhalla. Thor levantó su hacha de batalla, mirando a su alrededor mientras todo volvía rápidamente a la vida, con los ojos llenos de asombro. Din, has cancelado las órdenes de la muerte. En ese momento, mientras varias figuras continuaban reviviendo, una voz especial pareció resonar en sus mentes. ¿No fuimos sacrificados en la batalla contra Thanos? El Capitán América miró a su alrededor a sus compañeros y aliados que habían resucitado gradualmente, sintiéndose increíblemente sorprendido. La sensación de haber muerto era tan real que no podía ser una ilusión. Pero la situación actual estaba más allá de su comprensión.
Superman revirtió el tiempo y nos resucitó. En ese momento, en medio de la multitud desconcertada, solo el anciano parecía comprender la situación actual. Suspiró, todavía no puedo disfrutar de una jubilación tranquila. Había un atisbo de impotencia en sus ojos. En comparación con otros, ella en realidad prefirió morir y disfrutar de su jubilación. Después de todo, su muerte fue diferente a la de los demás. Tras morir, su espíritu trascendería la realidad del universo y serviría al Dios eterno en quien creía, dentro del multiverso infinito. Desafortunadamente, esta oportunidad de jubilación se interrumpió una vez más. ¿Revertir el tiempo? ¿Es realmente posible? ¿Es gracias a la gema del tiempo? A diferencia del anciano, los demás estaban en shock, mirando lentamente la piedra del tiempo verde en el guante izquierdo de Peter. Si no hubieran experimentado antes a Thanos utilizando la gema del tiempo, haciéndoles envejecer instantáneamente y sentir la sensación de la muerte, les resultaría difícil creer que un artefacto capaz de manipular el tiempo existiera en este universo. Y ahora, creían que Pedro había usado la piedra del tiempo para revertir el tiempo y resucitarlos. Él, se ha vuelto lo suficientemente poderoso como para superar y manipular el tiempo. Solo el anciano sabía que Peter no dependía de la gema del tiempo para revertir el tiempo, sino que se había vuelto lo suficientemente poderoso como para superar y manipular la fuerza del tiempo de todo el universo. Y este era un concepto completamente diferente. Significaba que el poder de Pedro había trascendido los límites del universo. Gracias por salvarnos, señor Superman. Pronto, el efecto de la inversión del tiempo se detuvo lentamente. Todo el planeta volvió a su estado original al comienzo de la gran batalla. Y los que habían caído en la batalla resucitaron bajo la inversión del tiempo. En ese momento, todos miraron a Pedro con intensa gratitud en sus ojos. No temían a la muerte, especialmente cuando se sacrificaban valientemente por el universo entero. Pero si se les diera la oportunidad de vivir de nuevo, además del anciano, naturalmente no se negarían y se sintieron sinceramente agradecidos con Peter. No hace falta que me lo agradezcan. Todos lucharon hasta la muerte por el bien del universo entero, así que, naturalmente, no podía verlos perecer en tal desesperación. Peter dijo con una sonrisa. Muy bien, ahora que la crisis ha terminado por completo, es hora de volver a casa. Al momento siguiente, Peter levantó lentamente su mano izquierda, y la piedra espacial en su guante brilló con luz, y de repente apareció un portal junto a todos. De hecho, el poder de las gemas del infinito es bastante útil. Cuando entró en el portal, Peter no pudo evitar pensar eso. Ganamos. En ese momento, aunque les costaba creerlo, todos aceptaron con entusiasmo el hecho de que realmente habían salido victoriosos. La crisis universal de Thanos terminó temporalmente. El mundo entero volvió a la tranquilidad. La Tierra siguió siendo próspera y muchos humanos, sin saber que Thanos no había lanzado un ataque a gran escala contra la Tierra, no sabían que acababan de experimentar una crisis mortal. Y las formas de vida en todo el universo eran aún más inconscientes de que una vez habían experimentado una tasa de mortalidad del 50%. Y poco después, un enorme buque de guerra apareció de repente en el cielo sobre la Tierra. Sin embargo, esta vez, el buque de guerra que apareció no era una amenaza del universo. Fue el apoyo del Cuerpo Nova. Desconocían que la crisis universal se había resuelto. Tras el informe del centurión que había escapado, casi todo el ejército acudió a la Tierra en busca de apoyo. Ya se encargaron de Thanos. ¿Y ustedes, los humanos? Frente al Capitán Marvel, el comandante del Cuerpo Nova quedó lleno de sorpresa e incredulidad. Lo siento, Capitán Marvel, no dudo de lo que dijiste, pero esta noticia es demasiado impactante. Después del interrogatorio, el comandante del Cuerpo Nova se dio cuenta de que su estado parecía un poco extraño y rápidamente lo explicó. Después de todo, como guardianes del universo, habían tenido bastantes interacciones y conexiones con Carol. Está bien. De hecho, soy tan incrédulo como tú. De hecho, Carol sentía lo mismo.
¿Quién habría pensado que ella, que había sido convocada como salvadora por Nick Fury, solo había regresado a la Tierra para desempeñar un papel menor? ¿Qué podría destruir la enorme crisis del universo? Ni siquiera llegó a ver a la mente maestra amenazando al universo entero antes de que se resolviera. En ese caso, regresemos primero al cuartel general. Resuelta la crisis, todos los del Cuerpo Nova regresaron directamente a la sede. Pero el coraje de Peter y los demás no los hizo regresar al universo. En cambio, disfrutaron de la Tierra. Al mismo tiempo, la mayoría de las preciosas colecciones obtenidas del coleccionista fueron reclamadas por Peter y entregadas a Red para su custodia e investigación. En ese momento, el universo entero parecía estar lleno de armonía. Sin embargo, fuera del universo infinito, una figura con un sorprendente parecido al fallecido coleccionista rompió las barreras del universo en algún momento desconocido y exploró innumerables universos individuales en su interior. Finalmente, incluso llegó a la frontera del universo infinito de Marvel. Más allá del multiverso infinito, ¿qué más hay? ¿Otro multiverso o universo, quizás? Mirando más allá de las barreras del multiverso infinito, donde parecía haber una realidad muy diferente al universo Marvel, sus ojos se llenaron de curiosidad y deseo de explorar. Final del capítulo.